¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a Alicante Actualidad. Se llama integración. La evolución de la humanidad está basada históricamente en el movimiento de los pueblos, en el comercio, en que unas civilizaciones a veces han conquistado, otras veces se han fusionado, han ido cambiando de lugar donde vivir, muchas veces por encontrar los bienes básicos, que son el agua, más o menos, una climatología adecuada para poder vivir. Esto es la historia de la humanidad. Y también, hoy por hoy, hay muchas personas que van migrando buscando unas condiciones de vida mejor, lo mejor para sus hijos, para sus familias, para poderse desarrollar. Esta es la historia de la inmigración histórica, es la historia de la migración de los pueblos, pero es verdad que en los últimos tiempos se ha convertido en un debate tenso, porque la falta de rigor en el cumplimiento de las normas de migración, en la entrada a los países, ha supuesto una entrada masiva de muchas personas, en ocasiones que han generado un colapso en los servicios públicos de los países, y hablo de lo que más cerca tenemos, de la provincia de Alicante o de la Comunidad Valenciana. Muchas personas que han entrado de forma irregular, algunas se han podido integrar, han podido encontrar un hueco y otras pues no, las administraciones no les han podido encontrar tampoco una salida, o no se han aplicado las normativas tal y como se habían acordado. Por lo tanto, esto ha empezado a generar determinados problemas, y la inmigración irregular está asociada con alguna problemática social y algunas han derivado incluso en asuntos que tienen que ver con la delincuencia. De todo esto vamos a hablar en el día de hoy, de la inmigración irregular, de los problemas de convivencia que genera, si los genera, de cómo se debería de solucionar esto y de muchos asuntos que vienen asociados, la ocupación de viviendas, la inseguridad y estos episodios violentos que estamos viviendo a colación del efecto Torre Pacheco. Si les apetece, bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. El forastero siempre ha generado inquietud por intentar averiguar a qué viene y qué es lo que va a venir a hacer aquí, pero a veces también fascinación, porque ha traído cosas nuevas, porque nos ha aportado culturas. Esta es la historia de la inmigración, pero nos preguntamos, ¿nos molesta que llegue gente a vivir donde nosotros nos encontramos? ¿O son otros los factores que nos llegan a inquietar? Hoy les paso a presentar la mesa que hemos convocado para hablar de estos asuntos. Ana Vega, diputada autonómica de Vox. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo y aquí estamos. En Alicante es un problema la inmigración irregular, está generando focos de delincuencia, de falta de convivencia. La inmigración ilegal en general es un problema en toda España, ocasionado pues por ese bipartidismo que tiene una política de puertas abiertas, sin ningún tipo de control y que no comprueba quién entra a nuestra casa, ¿no? Y es un problema en España, y en concreto en Alicante se está convirtiendo en un problema porque es una ciudad que acoge muchísima inmigración ilegal, y aquí sí que hay una cuestión que tenemos que separar, que no es lo mismo la inmigración ilegal que la inmigración. Aquí quieren relacionar el delincuencia con inmigración y no es cierto, porque realmente el mayor perjudicado con todo esto es aquel inmigrante que viene regularmente, que viene a arrimar el hombro con nosotros, y nos lo dicen prácticamente a diario, ¿no? Que ellos pagan sus impuestos, ellos tienen sus negocios, y resulta que luego hay gente que viene de manera totalmente ilegal a cobrar ayudas, subvenciones, y que no tiene otra forma de convivir más que de salir a la calle a delinquir. Y es un problema principalmente para los inmigrantes que vienen regularmente a contribuir a hacer de España una nación más fuerte y más grande, y luego para los españoles porque están generando muchos problemas de convivencia, principalmente porque se están importando culturas que son incompatibles con la nuestra. Es un asunto delicado y es difícil hablar de esto de manera clara y contundente, con la nomenclatura correcta, sin arriesgarse a que a uno le llamen facha, intolerante o cosas de este tipo, ¿no? Sí, bueno, ahora están intentando deshumanizarnos a nosotros, a Vox, ¿no? Por poner en el foco el problema de la inmigración ilegal, de aquellos que entran ilegalmente en nuestro país. Pero es que esto es muy sencillo de explicar. Yo creo que cuando tú estás en tu casa y te tocan al timbre, tú le abres la puerta y le dejas pasar a quien tú quieres, ¿no? Y aquí sucede lo mismo. Entonces, vamos a ver quién quiere entrar a nuestra casa, en qué condiciones, si viene a aportar o no a aportar, y entonces decidimos si entran o no. Y luego todos aquellos que están aquí, que han venido ilegalmente, y ojo, legalmente también,
pero cometen delitos, no se adaptan culturalmente, no se adaptan legalmente, también tienen que irse fuera. Porque si alguien quiere venir a tu casa, que venga a contribuir, pero que no venga a cometer delitos o a molestar, simplemente. Gracias, Ana Vega, por estar con nosotros. Paso a presentar a más componentes de la mesa. Está José Ramón González. ¿Cómo está, José Ramón? Nada, encantado de estar con vosotros. ¿Tú crees que en Alicante llega a ser una preocupación la inmigración irregular que está llegando a determinados barrios donde... Yo creo que Alicante siempre ha sido una ciudad de acogida. Alicante ha crecido a través de la inmigración, en principio la inmigración incluso nacional de Castilla-La Mancha, Castilla-León, donde Alicante ha crecido. Hay barrios completamente formados por gente que vino de Castilla-La Mancha y Castilla-León, y por lo tanto, como yo siempre digo, Alicante es una ciudad fenicia, siempre hemos sido ciudad de acogida. Efectivamente, este es un tema que durante años ha estado ahí, se están formando en determinados barrios de la ciudad, la inmigración legal e ilegal, como está diciendo Ana, pero sí creo que empieza a preocupar sobre todo entre los jóvenes. Yo, que tengo hijas adolescentes, pues sus amigos, sus hijas, sus amigas, pues hablan de la preocupación que está causando esta situación. Parece mentira que esto nos fuera a afectar, pero nos está afectando. Efectivamente, sin entrar en otras consideraciones, como dice Ana, y de que a la gente que expresa libremente su opinión sobre esta situación, enseguida le tachan de fascista y facha, pues yo creo que la inmigración debe ser regulada. La izquierda siempre dice, es que los españoles fuimos emigrantes. Sí, señor, totalmente de acuerdo, tanto en América como en Europa, pero con papeles. Yo recuerdo, mi suegro emigró a Francia y fue con papeles, con un contrato de origen. Hubo inmigración a Sudamérica cuando la guerra civil, por ejemplo, y eso pasa en muchos países de Europa. Ahora mismo nosotros con Ucrania hemos aceptado a inmigrantes ucranianos por una situación determinada. Por lo tanto, yo efectivamente, independientemente de que Ana decía que es un problema del bipartidismo, yo creo que es un problema en general de toda Europa. En este caso, ahí tienes Francia, Italia, Alemania, donde hay montones de problemas. Italia, por ejemplo, está haciendo una política que ya empiezan a aplaudir y a aceptar algunos países de su entorno europeo. Fue muy criticada, pero tiene que dar soluciones. Lo que no puede ser es que se traslade a la sociedad que por la inmigración ilegal vamos a tener problemas de seguridad ciudadana. Yo abogo por la inmigración regular, por la que vienen a aportar, porque los necesitamos además, y porque están... Yo el otro día iba al pueblo de mi mujer y pasaba por un campo y había ahí 200 personas trabajando. Creo que no había ningún español. ¿Por qué? Pues porque esto pasa como en Europa. Cuando los españoles emigraban, los europeos no querían hacer el trabajo que hacíamos los españoles, y ahora mismo pasa una cosa parecida, pero siempre dentro de un orden. España es un país de acogida, y siempre lo ha sido y siempre lo será, pero legal y con regular, y además facilitar a los empresarios el que los contratos puedan venir de origen, que parece ser que son muchos problemas para poder hacer esos contratos. Gracias, José Ramón, por estar con nosotros. Es verdad que mi abuela decía siempre que cuando vayas a un lugar de nuevas, vayas con humildad, tranquilamente, sin intentar imponer tus cosas. Un poco esto podríamos también asimilarlo, ¿no? Cuando uno va a un sitio nuevo. La inmigración genera a veces debate también por esto, ¿no? Porque sí, genera fricción con la persona nueva que llega. Y vamos a reflexionar sobre los problemas que puede llegar a generar o no. Dice José Ramón que la inmigración irregular no tiene por qué estar intrínsecamente ligada con la delincuencia, pero a veces hay focos de delincuencia dentro de estos grupos de inmigración irregular porque no tienen otra manera de ganarse la vida. Pero, ¿y la competencia desleal con el comercio cuando se hace top manta, por ejemplo, en determinados lugares turísticos? ¿Y los gastos sociales que genera mantener a inmigrantes irregulares con pagas o con alimentos y estas cosas? Y la falta de integración cultural, que también es cosa de los servicios sociales de los propios ayuntamientos y los municipios, que deberían tener líneas para poder integrar a todas estas personas. Pues todo esto también genera cierta fricción. Está con nosotros Néstor Gómez, que es secretario provincial de la Unión Federal de la Policía. ¿Qué tal, Néstor? Sí, bienvenido, muchas gracias. Hola, bien. Gracias por invitarme y nada, esto es un tema que genera mucho debate, ¿no? Y además tienes que tener a veces un poquito de cuidado con lo que dices porque claro, te pueden tachar, como bien has dicho, de fascista, de racista y tal y demás. Lo que la inmigración ilegal, como ya se dice, es ilegal, ¿vale? A términos policiales, nos compete es el asunto de que
se genera más delincuencia. ¿Por qué? Porque tienes gente que no tiene trabajo, gente que no puede trabajar porque viene ilegal, con lo cual se hacen guetos. Ya lo estamos viendo lo que está ocurriendo en Francia, todo esto, el tema de Saint-Denis, y se hacen guetos y hay más, pues sube la delincuencia sube y es difícil de atajar. También son sitios donde, por ejemplo, hablamos de lo que es la inmigración de África, los valores que tienen estos ciudadanos no son iguales que los que podemos tener aquí en Europa, ¿vale? Son valores que donde a la mujer pues no se la trata igual, donde te pueden lapidar por ser infiel, cosas que luego se extrapolan aquí, y aquí ellos vienen con sus costumbres, vienen, la mayoría, hablamos siempre, intentamos, ¿vale? Vienen con sus costumbres y tal, y con lo cual genera un clima, pues un clima más adverso para lo que es la convivencia con el ciudadano europeo. Es interesante lo que dices. Vamos a analizar también si hay diferencias en función de la procedencia de cada grupo de personas que viene. Gracias, Néstor, por estar con nosotros. Y paso a presentar también a Cristina Birlanga. ¿Cómo estás, Cristina? Encantada de estar aquí, como siempre. Abogada con experiencia también en estos asuntos, porque has atendido mucho en turno de oficio a personas que han cometido delitos. Atiendo muchísimos. Sí que hay con las nacionalidades, porque las últimas estadísticas del 100% de extranjeros que han cometido delitos, un 30%, es un 29,5%, son marroquíes. Es una proporción extraordinaria, porque tened en cuenta que metemos también a todos los ingleses que se pelean porque vienen borrachos, metemos a cualquier persona de Estados Unidos, o sea, a cualquier otro país lo metemos en ese 70% restante, o sea, es enorme. Yo hablaba, Néstor, de la ilegalidad. Vamos a ver, es que tenemos una ley de extranjería. Igual que tenemos una ley hipotecaria. ¿Tú te imaginas que tu banco dijera a tomar por culo los tipos de interés que me marca la... Perdón, es que cuando estoy cansada digo palabrotas. Los tipos de interés que me marca no sé quién, y voy a poner los que a mí me dé la gana. De actuar de manera usurera. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa? Viene Europa y le dice, pues tú dejas de... Pues a ti te vamos a eliminar. Pero no te eliminamos. Sigues ejerciendo como... Pues pasa lo mismo. Claro. O sea, si yo vengo aquí y robo, estafo, abuso, y me dicen, te van a expulsar, pero no te expulsan, y no hay consecuencias, vas a actuar igual que estabas, porque además seguramente en tu país estabas peor, porque aquí de hambre no te vas a morir. Y luego hay una cosa que yo siempre digo, y a mí... y se lo he preguntado a veces a algunos un poco más amable, ¿por qué vienes ilegalmente pagándole 6.000 euros a una mafia cuando compras por 300 euros un billete de avión y entras como turista, pero entras? Porque entras en el sistema, porque entras en el sistema, porque eres parte del sistema y te van a estar pagando desde el minuto 1. Y eso lo hemos permitido nosotros, por buenistas, por cobardes. Porque a mí si alguien me viene y me dice que soy facha, y me importa 3 pitos, porque este señor no me da de comer. Cristina, la falta de diligencia se corre la voz. Es decir, por supuesto que lo aquellos saben. que saben un poco, dicen, bueno, pues como se les va a pasar el plazo, como no me van a expulsar a pesar... Pero no solamente eso, es que vienen con sus derechos aprendidos. Es que tú no te imaginas que a veces ha cambiado la ley y yo no me he enterado, porque yo a lo mejor lo mío es de pinar. Y me lo dicen ellos, no, es que hace 2 días salió esto y ahora me tienes que hacer tal. Además de darme asistencia aquí, me tienes que generar. Pero vamos a ver, qué barbaridad. La gota que colmó el vaso... Perdón, Andrés, una de las cosas primero que piden es la tarjeta sanitaria. Claro, Hombre, ¿Por qué? claro. Porque esa da lugar luego al empadronamiento y eso da lugar a las ayudas. Genera Nosotros derechos. No por la salud, ¿eh? No sé, No, empieza a nosotros generar derechos. decimos Eso. que la tarjeta sanitaria en los inmigrantes ilegales es la pizza que piden Sí, los señor. ocupas. Sí, señor. Lo mismo, o sea, yo pido una Empieza pizza a para... generar derechos ya de asistencia del lugar. La gota que colmó el vaso fue la agresión a Domingo, un hombre de Torre Pacheco al que un grupo de jóvenes agredieron sin motivo aparente, es decir, que no le robaron ni hubo ningún conflicto, sino que al parecer por hacer un vídeo viral o no sabemos bien por qué. Domingo lo cuenta. Uno dando gritos y saltos y hablando en su idioma, yo no sé lo que es. Digo, ya veremos, parece que movida hoy aquí, no sé. Y sigue andando. Y cuando había andado otros 10 o 12 metros de un parque infantil que hay allí para la gente y todo eso, venía uno corriendo, también dando gritos y eso, y ahí vino el tomate. Ese fue el que me sacudió, me tiraría al suelo, y menos mal que la cosa fue muy ligera, porque yo veía, luego se calmó la cosa. ¿Y se fueron? Claro, porque yo estaba en el suelo y no veo a nadie. Aquí se ha escuchado que a 2 o 3 han intentado robarle o cosas, pero si yo
Lo único que da es terror es las llaves de la casa. Y a mí no me han tocado nada. Yo creo que iban a dar la paliza a alguno y me ha tocado a mí. Que no me hace borrar la cabeza y a decir no salgo, no salgo. Tendré que salir. Y por eso os quiero trasladar a la mesa la pregunta. ¿Estas cosas también pasan en Alicante o es algo normal, es habitual? No sé, Néstor, si en vuestro trabajo esto lo encontráis de manera habitual. De momento no ha ocurrido como lo que le ha pasado a Domingo aquí en Alicante, pero bueno, sí que es cierto que todo el tema este viral, ¿vale? Con los adolescentes de hoy en día, o sea, los grupos de españoles, sí, las redes sociales, la viralidad pues, de los vídeos, generan todo este tipo de cosas absurdas, de que no se dan cuenta de lo que pueden hacer, que pueden hacer realmente daño a una persona, que la pueden matar, porque a una persona le pega una paliza, un golpe mal dado y escucha, y le han quitado la vida a una persona. No son conscientes realmente a veces de las tonterías de los vídeos virales y que incluso ponen en a veces peligro su propia vida, lo que puede generar. Esto de que le ha ocurrido Domingo, pues bueno, pues ha levantado bastante polémica, ya vamos a ver si en todos los medios a nivel nacional, unos de una manera, otros de otra, pero policialmente entre los compañeros debatimos este tipo de cosas. Lo que no se puede permitir es ver a 30 magrebíes encapuchados, parados, enfrentándose con los vecinos, y a nuestros compañeros de la Guardia Civil, a 100, que mandaba 100 alrededor más o menos, destinados ahí 100 tal, intentando atajarle los disturbios. O sea, ¿qué disturbios? Si lo que tienes que hacer es hacer un buen operativo, llevar 300 guardias civiles y detenerlos a todos. Ya está, es así de sencillo. Detienes, problema, se ataja, problema, se ataja. Hay que darle a la Policía Nacional y a la Guardia Civil más medios. Estamos perdiendo el principio de autoridad. O sea, es algo, no nos damos cuenta y cómo estamos perdiendo todo ese principio de autoridad los policías nacionales, que eso luego va todo perjudicado al ciudadano, porque un policía nacional a veces ya cuando va a hacer una intervención va extremando con un cuidado, diciendo, oye, a ver si me voy a extralimitar, a ver si le voy a reducir, se va a golpear. O sea, todo eso repercute en el ciudadano, lo tenemos que tener claro. Y con respecto a todo esto, pues no sé, una de dos, o se ataja el problema o van creciendo. Fíjate que algunos compañeros, algunos medios también hablan de enfrentamientos con la policía, ¿no? No son enfrentamientos con la policía, son ataques a la policía, en muchos momentos. Fijaros lo que ocurrió en Torrevieja, pocos días después de lo de Torre Pacheco. A la policía local de Torrevieja le hacían esto. ¿Y esto por qué pasa? Quiero decir... Pero son claras las imágenes, ¿verdad? Se ha perdido el principio de autoridad. El principio de autoridad, absolutamente. Pero a este chico no le pasa nada, entonces. Nada, ¿qué le va a pasar? Si luego se le procede a su detención... Es que no hay consecuencias. Y es que no hay consecuencias, no hay penas. Las leyes de este país tienen que cambiar. Tienes que dar más autoridad y a la persona que lo haga o cometa un hecho delictivo lo tiene que pagar. Y hay que proteger a los ciudadanos. Y sin embargo miran con lupa la actuación de la policía, a ver si el policía saca la porra, sí, le ha dado a alguien, ha hecho, ¿no? Así es. Hombre, es que esto es el mundo al revés, es que aquí en España parece que la policía es la mala porque intenta reducir a una persona que está atacando a otra. Por favor, es que esto ya es demencial y es de locos. Lo que ha sucedido en Torrevieja, en Torre Pacheco, puede suceder en cualquier momento, en cualquier punto de España, ¿no? Que hemos visto también en Fuenlabrada y en otros lugares donde la policía es que... Está arrastrando a un policía. Claro, han perdido la autoridad. Está arrastrando a un policía por el suelo. Pero la culpa es de quienes nos gobiernan, la culpa es del señor Marlaska, que no da medios ni personales ni materiales a la policía y les prohíbe que hagan ahí una detención, porque muchas veces compañeros de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, nos comentan: no podemos hacer una detención y mucho menos cuando hay cámaras delante, porque si no, la culpa es nuestra. No podemos hacerlo. Luego los medios de comunicación lo tergiversan, es policía maltratadora, ahí tenemos a la izquierda, ¿no? Que seguida sale a decir, algunos, claro, que eran medios decentes como este de aquí, Andrés, hay que decirlo todo, pero luego sale a la izquierda a decir la policía maltratadora, que abusa.
es mentira, si ellos son la única línea que nos defienden de los malos, entonces vamos a darles autoridad, vamos a darles medios y vamos a dejar esa imagen de ese delincuente arrastrando a un policía local. Eso es vergonzoso. Y el otro, ¿no? Bajándose los pantalones. Es vergonzoso, burlándose de la autoridad. Andrés, es paradójico, ¿vale? Que siempre decimos, ¿no? Hay que usar la proporcionalidad a la hora de intervención. No, realmente no. La policía no tiene que ser proporcional. La policía tiene que ser contundente. Tiene que ser efectiva. Efectiva, contundente. Si yo no puedo ser proporcional, porque soy proporcional, nos tiramos forcejeando 30 minutos o me vas a... No, yo tengo que ser contundente. Que no puedes poner al mismo nivel al policía que al delincuente. No se puede poner al nivel del policía que al delincuente, así es. Haces un hecho, te vamos a castigar, te vamos a detener y la justicia lo que tiene que hacer es caer sobre esta persona que ha cometido este hecho delictivo, intentar decir que si vuelve a ocurrir, ya se lo piensan. ¿Qué pasa? Que las penas, es que es absurdo, es que no hay penas, no hay tal, no es barato. Delinquir en España es muy barato. Y es más sencillo que eso, incluso cuando te ponen una pena, claro, no te lo ponen el mismo día, el señor se ha ido. Claro. Encuéntralo, encuéntralo. Está, claro. Que caducan, que prescriben, que a mí me llegan prescripciones de penas cada mes. Que luego te dicen que viven incluso mejor que... Yo vivo muy bien en prisión porque allí me dan de comer, tengo cama, tengo de todo, Ana, tengo gimnasio, con lo cuando cual... te hablan, que a mí me ha pasado de decirme, quiero un abogado hombre, mira, eso no va a pasar nunca en la vida, he tocado yo. No me mires a la cara y a encontrarme el día siguiente al jefe espiritual, ¿cómo se llaman? Al imán, allí, para controlar cuánto interactúo yo con este señor. Un tío ilegal, pero no se que ha cometido un delito, y viene el imán a defenderlo. Y la agrupación de mujeres abogadas no se manifiesta diciendo que te han vejado porque ser mujer y que no le permites. No, que va, que se van a ¿Dónde están las feministas? Sí, se van a manifestar. Con coalición a esto que estás diciendo, no es lo mismo la inmigración de gente que viene del Magreb o de otro tipo de religión que, por ejemplo, la inmigración que nos puede llegar de los países sudamericanos, ¿vale? No es lo mismo, la integración no es la misma y con lo cual esto, claro, cuando unos nos integran, pues evidentemente choca. Las civilizaciones chocan y cuando chocan, pues ocurren estas cosas que la civilización sudamericana es muy parecida a la española. De hecho, prácticamente ha crecido somos gracias hermanos, a nosotros, claro, digamos. claro. Entonces ellos se integran enseguida en cuanto a religión, en cuanto prácticamente a costumbres, alimentación, efectivamente. Hay cosas idioma, religión, costumbres. Es que esto no tiene nada que ver. Y suele haber adaptación. Suele haber adaptación. Yo también, fíjate, hablando de con los chinos, que no hay idioma. Pero vienen aquí agradecidos. Eso es otra historia, porque los chinos... Bueno, pero quieras que no, la inmigración china es muy distinta. Tú no te sientes amenazado. No genera problemas a la sociedad. Claro, donde van, entre ellos. se adapta y sus tal y entre ellos se lo Tendrán sus historias, pero es un círculo muy cerrado. ¿no? La actitud frente a la llegada, porque fijaros que Alicante históricamente ha sido también un lugar de acogimiento de muchos argelinos. Hemos tenido siempre una conexión muy directa. Con el ferry. Sí, bueno, con Orán, donde a raíz de la guerra civil muchos alicantinos fueron allí y de hecho en los años 60 toda la zona de la Bufereta se pobló de lo que llamaban Pic-Noir, que eran españoles que habían tenido que ir a Orán y habían vuelto. De todas maneras, fíjate, volviendo a Torre Pacheco, yo cuando se estaba oyendo, y a ti personalmente, el tema de los refuerzos, yo me planteo si Marlaska durante el partido de tenis que estaba viendo estaba valorando si mandaba o no refuerzos, porque desde luego los refuerzos eran mínimos. Y la actitud de la policía era más defendiéndose ellos de los ataques, sobre todo de la parte magrebí, porque la española no dudaban en cargar de vez en cuando, eso también se ve en la tele, ¿eh? Y en cambio te ves a los encapuchados ahí al fondo, provocando, y la policía local, que ya me contará, la policía local sí tiene formación en seguridad, pero no es su principal responsabilidad. Y los guardias civiles que estaban allí, pues la verdad es que tuvieron que esperar tiempo a que viniera un reducido grupo de GSR. Salimos a la calle a preguntarle a la gente si le preocupa este efecto de la inmigración irregular y los efectos que puede tener con la falta de convivencia. Sí, claro que me preocupa. Hombre, porque no es algo bueno, digamos, ¿no? No creo que la inmigración ilegal aumente la inseguridad. Creo que lo que aumenta la inseguridad son las malas personas que entran al país a hacer daño. Pues claro que me preocupa. Lo que pasa es que aquí parece que es un poco más controlado y hay menos posibilidad, pero también puede suceder. En cualquier sitio donde haya esa clase de gente puede suceder. Sí me preocupa porque la verdad que se les ha ido un poquito de las manos la agresividad. Yo creo que debería de estar regulado y que esas personas tengan también
tengan sus derechos, pero tengan también sus contratos y puedan vivir decentemente. Pues me preocupa un poco, la verdad, porque si nos afectase a nosotras también estaría un poco preocupada. A ver, es que al final está habiendo muchos inmigrantes, entonces la cosa se está poniendo muy tensa y, por ejemplo, con lo que pasó en Torre Pacheco de pegarle una paliza a un hombre mayor, no estoy nada de acuerdo. Tampoco creo que es la solución de pegarse mutuamente, pero al final estamos llegando a unos extremos que la gente está saliendo muy loca. Claro, y al final comentarios muy racistas y que no estoy de acuerdo, pero está a la orden del día y es lo más habitual. ¿Está más controlado en Alicante o no nos enteramos? Mira, Andrés, estos son datos, ¿vale? Datos del Secretario de Estado de Seguridad, ¿vale? No lo voy a achacar a la inmigración ilegal, pero algo tiene que ver, me refiero, por cuando ha subido tanto, ¿vale? O bueno, al buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿vale? En el año 2020, delitos por agresión sexual en la provincia de Alicante con penetración, hablamos con penetración 20. En el 2024, 54. O sea, se ha duplicado, bueno, lo ha pasado, ¿vale? Robos con violencia e intimidación en el año, en la provincia hablamos, robos con violencia e intimidación denunciados, 295 en el 2020. 2024, 504. La población, hablamos de la población penitenciaria, la población reclusa, ¿vale? Todos estos datos son de instituciones penitenciarias, ¿vale? Hay en España alrededor de 45.500 reclusos, de los cuales el 30%, o sea, casi uno de cada 3, son extranjeros. Cuando la población en España son de 48 millones, 8 millones y pico son extranjeros. O sea, fíjate, el tema de la proporcionalidad, es que se dispara todo, es que es algo irracional. ¿Y por qué? Por la cultura, lo que está comentando antes. No es lo mismo. Al final, cuando dice, no estoy de acuerdo, no, nadie está de acuerdo con las agresiones, eso es un absurdo, pero ese pueblo se ha levantado a responder de forma violenta, que por supuesto lo condeno, porque a mí me cuesta mucho hacer entender cuando dos se pelean y uno ha provocado que el otro también ha cometido un delito de lesiones. Me cuesta mucho decir, son dos delitos cuando os estáis peleando, por supuesto, pero ¿qué pasa? Si tú no te sientes defendido, al final defiendes lo que es tuyo y te da igual la pena que te vayan a poner. Y por eso ha pasado, porque al final, ¿no? Como decís, Marlaska, a ver, está haciendo una política absolutamente partidista y de cara a la galería y al qué dirán y al cómo estamos. No, vamos a atacar, pero si es de Badajoz el tío, o si es de Orán, o si es de Argelia, el que la comete, que la pague, porque hay una ley que no se está aplicando. Y si te dice que te tienes que ir, nos cuesta muchísimo menos expulsar a un señor en un avión charter y llenarlo de la gente que hay, que lo que nos cuesta la reincidencia de ese señor en abogados, en jueces, en el tiempo, en peritos. Nos cuesta muchísimo menos ponernos en el avión. No es cuestión de dinero. ¿Por qué no se está aplicando la ley de extranjería? ¿Por qué cuando un señor o una señora tiene una orden de expulsión automáticamente no se le expulsa del territorio nacional? ¿Por qué no se cumple la ley por parte del gobierno de Pedro Sánchez y de Marlaska? ¿Por qué hacen ese efecto llamada que atrae una inmigración ilegal masiva a España? Y lo están permitiendo, ahora van a empezar con el reparto de menas. Pues esos son menores, son niños. Los niños tienen que estar con sus familias y con sus padres. Niños, claro, relativamente. Claro, pero ahí cuando nosotros desde Vox pedimos partidas presupuestarias para que se estudie si de verdad son menores o no son menores, racistas, fascistas, xenófobos, no, oiga, mire, es que muchos de los que entran como menas no son menas. Y luego, el problema de la inmigración que viene, la gente que viene ilegalmente. ¿Cuántos de ellos son hombres y cuántas familias vienen? Porque habría que ver ese porcentaje también. ¿Cuántas mujeres, cuántos niños y cuántos hombres? Pregunta, ¿en Marruecos y en Argelia están en guerra? ¿Son países que estén en guerra, que vengan aquí a pedir asilo como pasa en otros países? Es la falacia, es la mentira que cuenta la izquierda para decirte es que vienen de países en guerra. Oiga, es que en Marruecos y en Argelia no están en guerra. Y son las dos nacionalidades que mayoritariamente vienen a la provincia de Alicante. Habría probablemente que poner también el foco en una situación que tú lo dices. En esas edades, vamos a ubicarlo entre los 16 y los 26 años, más o menos, que vienen chicos, la inmensa mayoría son chicos, y por lo tanto, me decía una madre preocupada hace unos días, hombre, son chicos con necesidades de todo tipo, pero necesidades sexuales también.
Es decir, y esto lo que hace... No. Y entonces, las mujeres que tenemos que aguantar, que vengan con necesidades sexuales y seamos un objeto para ellas. Hay que decirlo, quiero decir, sexuales. son chicos jóvenes que están en una edad probablemente de desarrollo sexual. Y esto no significa que vengan a violar a cualquiera que se encuentre por la calle, pero explica los datos que antes decía Néstor de algunas agresiones sexuales, porque habrá algunos que canalicen sus necesidades sexuales a través de agresiones. Pero además tenemos claro que son teocracias, que lo que dice Dios va a misa, y Dios, su Dios, a la mujer... somos ciudadanos de segunda o de tercera categoría, creo que hay cabras que están por encima de nosotras. Culturas incompatibles con la nuestra, totalmente. Entonces, claro, no tienen ese cargo de conciencia que puede tener una persona que está delinquiendo y vengamos del catolicismo, de unos valores éticos más arraigados, que dices, lo estoy haciendo mal, iba a decir palabrota, lo estoy haciendo mal. Ellos no tienen ni siquiera eso, porque les está permitido, no tienen ese cargo de conciencia, no creen que están haciendo mal. Si vienen mal. de una cultura que el hombre camina 5 pasos por delante de la mujer porque la mujer es secundaria en su civilización, solamente sirve para criar, para tener hijos y para estar en la casa. Yo lo que me pregunto aquí es, ¿dónde están todas esas feministas exacerbadas, ese feminismo exacerbado para defendernos a las mujeres de todos estos delitos de violación que se cometen? Porque no cabe una yo les regalo la pancarta, yo se lo he dicho a ellas, yo les pago la pancarta. Ana, es que vienen de una cultura donde se la pida a una mujer, ahí en Nigeria, se la pide a una mujer por el mero hecho de que crean o tengan la mera posibilidad de que haya sido infiel. O las ablaciones de o las ablaciones de Eso se está haciendo en España. Cuando esta gente llega aquí a España, ya llegan con 25 años, 20, lo que sea, traen esa cultura, vienen ya, o sea, no les vas a inculcar y no le va a cambiar, no le vas a meter... Yo insisto, vienen en edades en las que todos los que hemos sido jóvenes a esas edades, pues tienes cierta el hervor en la sangre de esas necesidades sexuales. Claro, pero los ¿no? animales tienen necesidades sexuales y en ese momento lo hacen, pero nosotros somos personas racionales y vamos con sentido común, Os quiero preguntar, ¿ha asumido el Partido Popular este discurso? El otro día Feijóo ya dijo que en su programa de gobierno va a incluir la expulsión de inmigrantes irregulares o regulares que cometan delitos graves en España. El presidente Carlos Mazón también habla de esto, dice que no se estigmatice a quien señala a los inmigrantes irregulares que cometen delitos. La gente de Torre Pacheco, como muchos municipios del sur de la provincia de Alicante, llevan muchos años entendiendo lo que es la convivencia pacífica, entendiendo que cuando alguien viene aquí se esfuerza por desarrollar una vida normal, que tenemos una democracia suficientemente consolidada como para que cada uno la viva como quiera, con el límite de perjudicar a los demás. Si la cultura que traes te sirve para estar en democracia, fenomenal, pero si la cultura que traes perjudica la convivencia, pues habrá que ponerle freno a eso, ¿no? Por tanto, insisto, tan grave me parece el que acusa a todos los inmigrantes de delincuentes, eso es una barbaridad, como también me parece una barbaridad que se llame racista al que señala a un delito perpetrado por un inmigrante. Es que creo que entre un extremo y otro extremo lo que está es la convivencia. No ha asumido el Partido Popular. Tampoco ha dicho nada que no estemos diciendo aquí, ¿eh? O sea, quiero decirte... Pero que no lo decían hace unos Bueno, es que, años, ¿no? Vamos a ver, hablando de política pura y dura, no les queda otro remedio. ¿Por qué? Porque Vox se está comiendo el voto popular, sobre todo entre la juventud. Y porque hay una preocupación las encuestas social están en la ahí, calle. claro. Hombre, hemos visto la encuesta que habéis hecho por la calle y prácticamente, vamos, todos han hablado de la inseguridad que están sintiendo debido a la inmigración ilegal que hay en este momento en España. Pues Ramón, y eso antes no lo decían. No, pero vuelvo a decir lo mismo. Miedo a vuelvo a decir lo mismo. Esto está cambiando. Están viendo los efectos que está produciendo. Partido Popular es un partido que se debe a los electores y que vive de los votos, igual que todos los demás. Y en este caso, claro, Feijóo tiene que empezar a dejar de que le vayan quitando los votos y se vayan a Vox, porque ahora mismo las últimas encuestas, pues Vox se planta a nivel nacional en 50-60 diputados, que prácticamente, como siga así, alcanza al Partido Socialista. Entonces, claro, Feijóo no es tonto
Y bueno, y tiene que decir eso. De todas maneras, tampoco lo dicen mucho, ¿eh? O sea, quiero decirte, lo dice de vez en cuando por bueno, aquello ya lo van diciendo, ya Feijóo lo ha dicho. Fijaros, un alcalde del Partido Popular que me genera confianza y simpatía es el alcalde de Elche, Pablo Ruz, que sí que habla claro muchas veces en estos asuntos. Ya lo hizo con la Confederación Hidrográfica cuando dijo que iba a limpiar las cañas aunque le multasen. Y ahora tiene un choque con el subdelegado del gobierno porque está preparando las fiestas. El otro día tuvieron una junta de seguridad y pidió encarecidamente que se reforzase la vigilancia, especialmente en el barrio de Carrús, donde hay algunos focos de delincuencia preocupantes, donde hay, dice Pablo Ruz, delincuentes reincidentes a los que pide que haya que expulsar de allí porque están generando falta de convivencia. Y ahora le ha mandado una carta al subdelegado porque el subdelegado le vino a decir que no se estigmatizase con el vocabulario a las personas. Esto es lo que dice Pablo Ruz. Pues miren, no podemos mirar a otro lado. Hoy he preparado esta tarde esta carta para el señor subdelegado del Gobierno exponiéndole algo que venimos denunciando en las últimas semanas, los últimos meses, y es una situación que nos preocupa y de gravedad. Ayer, un reincidente, y este es el factor que hay que incorporar, un reincidente, después de amenazar a varias personas en el entorno del 1 de mayo en el barrio de Carrús, terminó incendiando su casa y salió a la fuga. Lo que no puede ser es que un reincidente siembre el pánico, siembre el caos, delinca en un barrio compuesto por gente buena y trabajadora. Por eso le decimos al subdelegado del Gobierno, tenemos que ser inflexibles con el cumplimiento de las penas. Los criminales tienen que terminar en la cárcel y estar el máximo tiempo posible en la cárcel. Y los que estamos sirviendo a los demás en política tenemos el deber de hablar de esto, de colocar el debate en la calle y de exigir con contundencia que se cumplan las leyes. Nuestros barrios, nuestra gente merece que lo consigamos. En Elche, en Alicante, hay barrios que están tomados por estas personas y que hay que poner en valor estos discursos. Yo creo que eso es hablar claro, porque fíjate que tenemos un ejemplo de buenismo absurdo en el mantero este que hizo un sindicato y lo convertimos en diputado. Sindicato de manteros. ¿Cómo nos ojo. atrevemos? O sea, es que yo quiero hacer un sindicato de señores que se descargan películas ilegalmente y ser diputada para defender nuestro derecho al ocio. O sea, es que eso es una salvajada. Si no se habla así, da lugar a que todos los que permiten que un señor sin papeles, por la vía rápida, pasándose por el forro los derechos, la igualdad de todos los ciudadanos a la hora de acceder a estar legales o a tener la nacionalidad, se convierta en diputado, eso fue en menos de un año. Pero en menos de un año. Fue mágico. Es diputado del partido del sindicato del crimen también. Es que vamos a ver, es un diputado del Partido Socialista. O se habla así, o se habla como Pablo Ruz, o vamos a estar avalando a toda esta gente que levanta la mano. Néstor, está denunciando Pablo Ruz en el barrio de Carrús, que tú conocerás bien. Sí, también. Sí, he trabajado allí. Hay muchas personas buenas en el barrio de Carrús, ya lo dice el alcalde. Es un barrio humilde. humilde. Se están amargando la vida. Es un barrio de trabajadores. Es un barrio humilde, es un barrio de trabajadores donde hay mucho inmigrante trabajador. Vamos a hablar siempre que no somos trabajador. Hablo de los ilegales hoy. Claro, pero te encuentras, hablo del 2010. Yo patrullaba por Carrús. Cuando patrullaba por Carrús, a las 12 de la mañana me encontraba las plazas de lo que es la Plaza Barcelona, a unos bares llenos de varones, de hombres, tomando té o tomando algo tal, sin trabajar. Un martes, eso no es normal. ¿Qué pasa? Que ahora se está quejando Pablo Ruz de que tienes un reincidente. O sea, será que tiene 15 antecedentes penales o si no tiene 30. Porque es que hay gente que tiene 15 antecedentes, pero es que siguen en la calle. Es que llega al juzgado, lo atende y tal, y bueno, lo ponemos en libertad porque ha cometido aquí no hay otra. O sea, es que es vergonzoso el tema de lo que es la justicia, las leyes, que no se cumplen las penas. Es totalmente toda una vergüenza. Y así pasa, que genera inseguridad en el ciudadano y tiene miedo. Esto ha sido la gota, este reincidente que quemó la casa, pero la reunión que tuvieron la semana pasada, Pablo Ruz ya se lo advertía al subdelegado del Gobierno, hay muchos reincidentes que están viviendo en el barrio de Carrús y que están haciendo la vida imposible a los vecinos trabajadores que viven en Carrús. Esto genera no solamente problemas de inseguridad cotidiana, focos de droga, delincuencia a altos niveles, mafias, bandas, prostitución, estas cosas, ¿no? Néstor, tú lo conocerás. Sí, así es. Más se empiezan a hacer guetos, ya me lo hemos dicho antes, como lo que está pasando en Francia. Francia puede llegar a ser un estado fallido, cuidado, y Suecia igual, o sea, lo que ha pasado en Suecia es algo que Suecia, un modelo de país
y en 25 años se lo han cargado por el tema de una inmigración descontrolada. O sea, una inmigración controlada, digas, 200.000 personas a España a trabajar en la construcción con su permiso, a los 2 años, se ha terminado, todos otra vez para Marruecos o para donde sea, hablamos de... No hay ningún problema, porque está todo el mundo controlado, todo el mundo que llega sin antecedentes, trabaja, tal, y te puede salir una persona rana, una. Pero la gente cuando entra así, en efecto llamada, entran millones y millones de personas, pues ahí no sabemos quiénes son, si es que no sabemos quiénes son, vienen de guerra, unos vienen de guerras, otros vienen de tal, otros vienen fundamentalistas con el tema de la religión, otros no sabemos quiénes son, y luego hay un porcentaje que vienen a trabajar, pues evidentemente, claro que sí, pero son los mayores perjudicados. Los mayores perjudicados, pero claro. Es descontrolado. Claro, nos estarán diciendo, muchos de los que nos estén viendo dirán, ya están hablando sin parar de los problemas, pero ¿y las soluciones? ¿Cuáles son las soluciones, Ana? Bueno, las soluciones nosotros lo tenemos muy claro, y es, primero, expulsar a todas aquellas personas que entran ilegalmente, de manera ilegal, a nuestro país. Expulsar a todas aquellas personas que, habiendo entrado legalmente a nuestro país, cometan delitos, y también expulsar a todos aquellos que, habiendo entrado legalmente, no se adapten a nuestra cultura, a nuestras normas y a nuestras leyes. Punto pelota. El que venga aquí de manera legal a contribuir, a trabajar, como esa señora dice, yo he salido de mi país huyendo de la delincuencia y me encuentro con que vengo aquí más de lo mismo, esa señora ha venido a contribuir a hacer grande el país, a trabajar, en lo que sea, a contribuir, a pagar sus impuestos. Esas son las 3 premisas. Los que entran de manera ilegal tienen que ser expulsados, los que entran de manera legal pero cometen delitos tienen que ser expulsados, y los que entran de manera legal pero no se adaptan a nuestras costumbres, a nuestras culturas y a nuestras leyes tienen que ser expulsados, pero porque es una cuestión básica y de convivencia. O sea, si tú vienes aquí, no te adaptas a nuestra cultura y decides que las mujeres somos de segunda y somos meros objetos a tu disposición, eso no se puede permitir. Y yo vuelvo a lanzarlo, yo regalo las pancartas a las feministas, de verdad se las pago yo, pero que defiendan los derechos de las mujeres siempre y no algunas veces. Vamos a seguir hablando de estos efectos de la inmigración y lo que genera también en el comercio, en los tops manta también, a los comerciantes de la propia ciudad, en la ocupación de viviendas y estos asuntos. Será ahora la segunda parte. Antes déjenme que les recomiende, si todavía no han instalado el sistema de acondicionamiento térmico de Impimur en sus casas, háganlo, porque pueden ahorrar hasta un 50% en la factura de la luz. Es la empresa líder en el sector, que trabaja para toda España, que también evita las filtraciones. Me decía un vecino que antes tenía filtraciones en la terraza de su casa, y desde que instaló este sistema que están viendo de aislamiento térmico, acústico y contra las filtraciones de agua de Impimur, ya no tiene ningún tipo de filtraciones y además ahorra hasta un 50% en la factura de la luz. Más información, impimur.com. No se vayan, volvemos enseguida. La tranquilidad de aislarte de todo. La seguridad de disfrutar del calor de tu familia sin importar lo que ocurra afuera. Impimur. Protegemos lo que más te importa. Hoy estamos hablando de la inmigración ilegal y los efectos que genera en la sociedad alicantina. Los efectos, algunos, que están relacionados con la delincuencia o con la falta de convivencia, otros también con la falta de integración cultural, pero también con los efectos económicos del comercio, los tops manta, ya saben, en determinados lugares y demás. Preguntamos a la calle, que es lo que hacemos siempre, por su preocupación, esa relación entre la inmigración y la falta de seguridad, si les preocupa la inseguridad relacionada con la inmigración irregular. Y esto nos dice. A mí mucho, muchísimo, porque España se va baja, malo para España, ¿no?
Seguridad no, pero o sea, yo respeto a todo el mundo, ¿sabes? Pero pues seguridad no, ninguna. O sea, pero no me gusta, no me gusta. Hay cosas que no me gustan. Pues porque cada vez hay menos seguridad en España y si no se preocupan por controlarlo, pues va a incrementarse cada vez a peor y va a ser un descontrol. Viene mucha gente y en verano siempre se nota un poquito más de conflicto, eso es real. Pero sean inmigrantes o sean españoles, eso está claro. Yo pienso y opino, a lo mejor estoy equivocada, que no tiene nada que ver, que seas inmigrante o no lo seas para que haya movidas siempre en verano. Siempre hay muchísima gente que viene de todos sitios y siempre hay un poco de conflicto. Yo no creo que sea tampoco ahora por la inmigración, ¿no? Yo creo que más o menos la gente también está muy caliente desde hace años, sobre todo desde la pandemia para acá, que nos iba a hacer mejores pero nos ha hecho peores. Si vienen a trabajar y vienen con su correspondiente eso, fenomenal. Serán bienvenidos como ha hecho España siempre. Lo que pasa es que no se puede que aquí venga gente robando con problemas. Hombre, me preocupan, esa oleada tiene que preocuparle a todo el mundo, a todos los países, para eso están las autoridades, para que pongan medios en ello. Pero claro, si los de arriba no ponen medios arriba, los de aquí prácticamente si nos mandan en un autobús con 40 o 50, si son buenas personas, bienvenida. Que no lo son, pues habrá que quitarlas. Es la opinión del pueblo, que al final siempre es la opinión sabia de las personas que nos encontramos en la calle. Y dicen una cosa, Néstor, las autoridades tendrán que poner medidas. Las autoridades muchas veces miran a la policía, los ciudadanos cuando ven a los policías por la calle dicen, oiga, que mira lo que pasa tal, iba a hacer hincapié en eso. Mira, tenemos un catálogo de puestos de trabajo de lo que es la Policía Nacional obsoleto. O sea, hace falta más policía. Hace falta más policía porque hay que dar más seguridad al ciudadano. Hay una plantilla aquí destinada en Alicante de alrededor, no llega a 1000 policías, ¿vale? Pero es que hay mucha servidumbre, hay que trasladar personas a juzgados, hay puntos de custodia y tal, con lo cual luego realmente patrullando no tienes la suficiente policía para dar esa seguridad al ciudadano y para poder llegar al sitio donde se comete el crimen. Hace falta más policía, hace falta más medios y leyes más duras, y ya está. No, pero efectivamente, en esto yo que he sido concejal de Sur a 6 años, muchas veces teníamos la queja, sobre todo de la policía local, en el sentido de que la Policía Nacional, sobre todo por la noche, tenía muy poquitas patrullas en la ciudad de Alicante. No voy a decir el número porque pero vamos, muy poquitas. Y siempre ha sido motivo de controversia pues el que es necesario un aumento de la Policía Nacional en la ciudad de Alicante. Ya no en otras, pero en la ciudad de Alicante y sobre todo en verano es necesario. Y sobre todo en verano porque vivimos del turismo. Es que Alicante vive del turismo. O sea, aquí lo que tienes que transmitir al turista para que venga el turista y venga buen turista a dejar su dinero es seguridad. Necesita seguridad y que quieran volver, que digan, oye Alicante, ¿qué tal? ¿Qué ciudad más segura? ¿Qué bien está? ¿O qué bien? Pero la policía lo que está diciendo es gracias a que la policía local está ahí, sí, la policía local podido solventar cosas que nosotros no hemos podido llegar. La policía local ayuda y colabora con la Policía Nacional. Pero es verdad que la competencia en materia de seguridad es de la Policía Nacional. Y por despejar dudas, ¿alojamos inmigrantes en hoteles en Alicante? Sí, hemos tenido constancia muchas veces de que se han alojado inmigrantes ilegales que han traído incluso de otras localidades en Alicante. De hecho, en San Juan hay un hotel entero que está en Guardamar del Segura también. Tenemos que eso fue un foco, además de 4 estrellas. No, pero además de infecciones, de enfermedades que en España, tú que eres también sanitario, están totalmente erradicadas y traen enfermedades que no existen aquí. De nuevo. Mira, ahí estuvimos en el barrio de las Carolinas de Alicante, donde hay un hotel destinado íntegramente al alojamiento de personas migrantes. Eso no se lo daban a la Policía Nacional cuando iba a Cataluña, por ejemplo. Yo voy a decir, les daban el barco El Piolín, pero no les daban un hotel entero para que pudieran alojarse. En Mallorca. Y ahora mismo cuando nos hemos ido a la cumbre de la ONU en Sevilla. En Sevilla. Los policías nacionales adelantando de su dinero, de sus familias, adelantando las dietas, pagando el hotel, o sea, pagando 700, 800 euros
para poder ir a trabajar, para estar allí. O sea, ¿Y qué hacemos con los menas? Una vez llegan aquí... ¿Con sus padres? No, pero ¿qué es lo que se está haciendo ahora mismo? Ah, bueno, los meten en los centros de menores tutelados y en los pisos de menores tutelados, pero es que aquí hay un problema. Primero, que los menas, si de verdad son menores lo que traen aquí, donde tienen que estar es con sus familias y con sus padres. No tienen que estar solos en un país desconocido, donde no conocen la lengua, donde no conocen a nadie. Y segundo, en tanto en cuanto la administración los tiene y están bajo custodia de la administración, que se convierte en sus padres, tienen que darles una seguridad de que cuando esas personas cumplen 18 años, y ya no hablo solamente de los menores extranjeros, hablo también de los menores nacionales, cuando los tiran a la calle, los tiran con una mano delante y otra detrás, les dicen toma 900 euros y búscate la vida, con lo cual aquí el problema es que la administración no ayuda a esos menores a que se integren en el mercado laboral y en las sociedades. Esto de la definición de MENA, porque MENA... Menores extranjero no acompañado. Sobre todo la izquierda, cuando lo utiliza, habla como si tuvieran 8 años, 10 años, estos niños pobres y tal. No, claro, cuando cumplen 18 años... Chavales de 16 años, chavales de 16, 17 y a 18. Y por abordar... Y hay una cosa, perdona, respecto de los menas... ¿Tú mandarías a tu hijo menor de 12 años a subirlo a una patera? No hay prácticamente. Esos, los menores de verdad... Y los hemos visto en la tele, vienen con sus madres. Hay un melón que no se abre, Ana. El de las personas que nos están cuidando. Porque a mí me pasa en puntos de encuentro que los padres no ven a los hijos porque la negativa del menor hay que respetarla, con 7 años. Y pasa lo mismo con todos ellos. No quiere trabajar, no le puedo obligar. No quiere estudiar, no le puedo obligar. Pobrecito, qué mal ha vivido, y vamos a empatizar con él hasta el punto de hacerlo un inútil. Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro, perdona que te interrumpa, Andrés. El caso del Aquarius. El caso del Aquarius, el barco que llegó con todos esos inmigrantes recogidos del Mediterráneo. Hombre, claro, Mónica Oltra y Chimo Puig allí, los primeros a hacerse la foto. 4 años después salían los propios inmigrantes del Aquarius diciendo que la administración los había abandonado, que fueron ese día a hacerse la foto y nunca más supieron de ellos. Para eso quieren a los inmigrantes. Quiero abordar un poco el tema del comercio y los top mantas. Estos días el Ayuntamiento de Alicante ha quemado, ¿no? Sí, se llevó al vertedero un montón de productos, zapatillas, bolsos, camisetas, recogidos en los tops manta. Esto nos han dicho desde el Ayuntamiento de Alicante, que es en el vertedero se han destruido todos estos productos. Tenemos por ahí algunas imágenes, porque también es uno de los efectos de esa inmigración no violenta físicamente, pero que llegan y... Pero formada por mafias, formada por mafias, y lo que hacen es, bueno, destruir de alguna forma el hilo comercial. No, generalmente no violenta, pero también hemos visto enfrentamientos en temanteros, en televisión. Sobre todo. Alicante... Estos son los sacos que han destruido en el vertedero. Sí, pero eso puede tener su tiempo, porque hay unos plazos jurídicos legales para destruir. Esto la semana pasada. De todas maneras, sí, pero no quiere decir que hayan sido cogidos hace 2 meses, en los últimos meses, nos decían en los últimos meses. No, claro que los últimos meses. Yo no lo digo por una cosa, porque mi etapa se acabó con el top manta en la ciudad de Alicante. Han vuelto. Y eso tendrá que mirarse el ayuntamiento porque han vuelto y en base a que han vuelto. Yo te digo que de Barcelona nos llamaban de cómo habíamos erradicado el top manta, sobre todo en la zona municipal, porque hay que decir que la zona portuaria no nos corresponde. Por eso, durante mucho tiempo ya han desaparecido de las planadas y ¿dónde se iban? A la zona del Paseo del Puerto. ¿Y la policía tiene competencias para sacarlos de allí o no? ¿O aquí también encontramos un escalón de competencias? Pero hay un delito ahí, Para poderlos policialmente se tienen competencias la Policía Nacional y la Guardia Civil, ¿vale? Sobre todo la Guardia Civil, el Plan Porto, ¿vale? Pero sí, si se tienen competencias podemos revisar todo y luego ya pues para hacer el trámite se avisa por lo que pasa es que lo hace sobre todo, se acuerda con ellos y mira, en el mes de julio han hecho 120 intervenciones contra el top manta, la policía local de Alicante. En el mes de junio. De julio. En lo que llamamos el mes de julio. ¿Y qué pasa aquí? Que hay el efecto de pobrecitos que no están haciendo daño, ¿no? Hombre, pobrecitos no están haciendo daño. Vamos a ver, eso de ser solidarios con el dinero y los bienes de los demás es muy de la izquierda, porque claro, la señora que tiene una tienda, o el señor que tiene una tienda de bolsos y de repente se le pone en la calle de enfrente un mantero a vender los mismos bolsos falsificados, pues esa señora que está pagando sus impuestos, su alquiler, su autónomo,
que se está dejando la vida por pagar y ese otro no está pagando En la nada. Esplanada hemos pasado de los hippies que pagaban tasas al Top Manta que no paga nada. Hombre, claro. Y que perjudica. Pero tienen un sindicato, oye. Y generan problemas de que pueden llegar al Congreso de policialmente, Fíjate. sí. Sí, porque tenemos ahora ya muchos casos recientes, sobre todo en Cataluña, ¿vale? En Cataluña, que se está viendo cómo a los Mossos o a la policía urbana, ¿vale? Se enfrentan. Ya les plantan cara. No, se enfrentan, los agreden, bueno, pasa en o sea, Torrevieja, pero ¿eh? batallas campales, pero batallas campales y además con una violencia desmesurada. Es algo, por eso hablábamos antes. De ellos hacia la policía. De ellos hacia la policía, no, la policía nada. La policía es actitud defensiva, mandan así. Más defensiva de que cuidado que me calientas, Sí, sí, ¿sabes? sí. Hablando claro. Y por abordar también en esta recta final del programa otro asunto, que es la ocupación. No es un programa de ocupación, pero sí dentro de la inmigración irregular hay mucho asunto de ocupación. El otro día en la presentación del Plan Vive coincidieron tanto Carlos Mazón como el alcalde Luis Barcala en asociar la construcción de viviendas a evitar la ocupación, ¿no? La rehabilitación de viviendas. Algo así dijo el alcalde Luis Barcala sobre la rehabilitación para evitar la inquiocupación y la ocupación de viviendas. Tenemos que promover la rehabilitación de la vivienda deteriorada antigua, sobre todo en los barrios donde las posibilidades de llevarlo a cabo sin ayuda de la administración, en este caso la administración local y la administración autonómica, sería absolutamente imposible. Tanto dificulta el acceso a la vivienda el que no haya vivienda nueva como el que no se rehabilite la vivienda antigua, la vivienda deteriorada, porque supone su abandono. Y vivienda abandonada termina siendo vivienda ocupada. La ocupación también es un problema. En Alicante hay viviendas ocupadas, sin conflicto. Yo tengo un también tema de cuando una se- vivienda ocupada y llevamos 2 años para intentar expulsarlos. Han pedido la... ¿cómo se llama esto? La vulnerabilidad. Pero es que mi cliente no El tiene otra certificado casa. de Se vulnerabilidad. la estaba arreglando. Cuando nos devuelvan esa casa, lo que hay dentro ya no va a existir. Pero es que la semana pasada ha surgido un problema más grave porque mi cliente vive de alquiler y no tiene... Entonces le he dicho, corta la luz, que ahora puedes, ¿vale? Porque podemos demostrar que tú no puedes pagar la luz de las viviendas, pero el agua no te lo permite, el ayuntamiento. Le llegaron el lunes pasado una notificación de Aigües, bueno, no sé cómo se llaman aquí, de Aguas. Aguas, ¿eh? ¿Aguas de Alicante o Sí, Aguas como de- para mí es Aguas, de Aguas, diciéndole que había un consumo excesivo y continuo en la casa. Estoy segura de que se han ido porque les ha llegado y han dejado abierto. Ni podemos entrar, ni porque el contador está dentro, ni Aguas nos lo corta. Entonces, claro, luego me va a tocar hacer otro expediente para decirle a Aguas, perdone, yo tenía esto, os hemos avisado, no le corresponde a mi cliente, pero de problema. momento nos vamos a sumar. Es un problema. O sea, eso es una salvajada. Si es su casa, ¿pero qué derecho tienen estos señores para entrar a una casa que no es la tuya? No sé si habéis visto una señora que le dijo al juez, mire, lo siento, y la señora se ha ido a casa del juez. Y le ha ocupado, sí, no sé dónde ha sido, le ha ocupado la casa de la playa al juez. Es Y que- le ha dicho, es que yo no sabía que era usted. Nosotros, yo recuerdo que hicimos con vosotros, contigo, Andrés, un programa donde fuimos a Juan 23, a la zona más ocupada, es uno de los barrios más ocupados de toda España, y es verdad que es un problema. Aquí cuando dicen, no, es el 0,000... Sí, claro, porque no lo sufres tú, porque en el momento en que lo sufren ellos, mira cómo se incrementa el tema. Producen problemas de insalubridad, de tráfico de drogas, problemas que lo vimos también con el tema del enganche a los contadores, de provocar un incendio y provocarlo en todo el barrio. Y luego los problemas de convivencia que se producen allí. De todas maneras, fíjate, dicen con el Plan Vive, yo plantearía, y tengo mi duda, de si aunque hagan más viviendas, el problema es cómo se paga. A ver, Quiero decir, que hay que pagar el alquiler, la vivienda no es gratis. Primero lo que ahí- tendrían ahí que hacer... Ahí llegará, cuando lleguemos a ese río... Sí, cruzaremos cruzaremos ese puente, Sí, pero es que el 13% del parque público de viviendas estaba ocupado cuando lo dejó Chimo Puig y seguimos con el 13% del sí, parque no, público ese de sigue, viviendas ese sigue. con ocupación Está ilegal, que es una cosa que nos preocupa Néstor, y mucho. esta es una pregunta técnica, ¿está relacionada la migración irregular también con la ocupación de viviendas, aunque hay ocupación de todo tipo? Ahora cada vez más sí, ahora. Antes no, ¿vale? Ahora cada vez ya, como ya se lo vas sabiendo, esto es como tú. La voz se corre, el efecto llamada también, tanto el efecto llamada está para entrar... Ya saben que no les pasa Claro, nada. saben que ocupan una vivienda y que no les pasa nada, y que si tienen un menor o tal cual, que es la vulnerabilidad, pues cuesta mucho más echarlos. Pues sí, es así, sí tiene ese efecto llamada.
Bueno, hoy queríamos hablar ampliamente, es verdad que este asunto da para muchísimo. Nos ha quedado una pregunta que hacer. Ana, no sé si tenéis el dato de cuánto cuesta mantener a un menor tutelado. Pues sí, mantener a un menor tutelado cuesta en torno a los 6.000 euros al mes. Yo creo que eso no lo recibe ninguna familia vulnerable en España en ayudas ni de lejos. Por lo tanto, hay que replantearse el sistema que tenemos ahora. Tenemos que ser solidarios, sí, pero claro, el gobierno es solidario con los impuestos de los españoles y de los extranjeros que contribuyen. Vamos a ver, esos niños tienen que estar con sus padres. Estaríamos dispuestos a asumir ese gasto durante un tiempo hasta que se resuelva la situación, ¿no? Claro, es que esos niños hay que cogerlos, encontrar a sus padres y devolverlos a sus casas con sus familias, que es donde tienen que estar. Mis hijos, yo quiero que estén conmigo. A mí no se me ocurriría meter en una patera a mi hijo de 10 años y mandarlo a un país totalmente desconocido. Lo normal es que los padres vayan con los hijos, que ese es el verdadero drama que lo hemos visto muchas veces en Canarias, cómo llegan mujeres embarazadas, con bebés en brazos. Ese es el verdadero drama. No esa inmigración que viene de hombres en edad militar, todo hombres sin mujeres y que no sabemos quiénes son. ¿Qué nos espera? Porque estamos hablando de la situación actual, donde ya hay saturación en los centros y ya hay saturación en la propia ciudad de Alicante o en la provincia de Alicante. Yo esta mañana leía con lo del reparto de menas que había capacidad de la Comunidad Valenciana para 340, alrededor de 340 alojamientos, y sin embargo vamos a tener exceso de más de 1.000 si finalmente se realiza ese reparto. Sí, claro, porque el gobierno lo que está haciendo ahora son las comunidades autónomas de otro color político, del Partido Popular, presionándolas para que acojan a todos esos menores. Bueno, lo que tiene que hacer el gobierno es devolverlos. Con el PP, ¿no? Hombre, nosotros tenemos un acuerdo con el Partido Popular, salió Carlos Mazón además diciendo que era un problema y que no podíamos acoger más. No, es que no podemos asumirlo. Ni España, y en concreto la Comunidad Valenciana, no puede asumir más menas. Está mal dicho porque muchos de ellos no lo son, por lo tanto, pero claro, aquí el gobierno lo está utilizando como arma arrojadiza. Ahora es el momento de echar la cortina de humo para el reparto de menores, para tapar todos los escándalos de corrupción del gobierno de Pedro Sánchez, de su familia y de todo el gobierno, ¿no? Es un problema y genera una sensación de inseguridad de la gente. Yo que tengo 2 niños pequeños, lo sabes, Andrés, yo me pregunto, de aquí a 10 años, si esto continúa así, con estas políticas buenistas, que sí, hay que decir que es del bipartidismo, claro, es que las políticas de Europa es de acoger a cualquiera sin mirar a que vienen y tal. Mi hija va a poder salir tranquila a la calle a pasear, mi hijo va a poder salir a la calle solo de noche, es un problema. Néstor Gómez, muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros por invitarme. Gracias, Ana Vega. Un placer, como siempre. Cristina Virrango, muchas gracias. Y José Ramón González, muchas gracias. Ustedes también. Es un tema delicado, ya lo sé, del que podemos hablar más veces, desde otros muchos aspectos. Sobre todo nos preocupa mucho su opinión y que usted también vea este asunto con racionalidad para intentar entre todos encontrar a ver cuál podría ser el camino a solucionar para nuestros hijos, para los que vienen detrás, para que esta civilización continúe enriqueciéndose con la llegada de personas, pero es verdad que no se generen problemas. Gracias por su atención y hasta el próximo programa.